que le puse por título El dilema, una izquierda sin futuro debe ser, o un futuro sin izquierda. El documento contempla 3 partes. Una primera reflexión que apuntaría en todo caso a un asunto de estrategia y que señala con una pequeña frase que todo el mundo conoce, que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y señalo de alguna manera cómo las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda en este país, siempre han aportado lo mejor para lograr los cambios sociales, y a pesar de que sean ellos los que han puesto la lucha y la sangre, es la derecha la que ha capitalizado todos los cambios sociales. Así fue la independencia, así fue la reforma, así fue la revolución, así fue la lucha de Lucio y Genaro en la década de los 70, así fueron las luchas de los 80, que culminaron precisamente en una fractura del PRI y en la formación de un partido que efectivamente proviene de distintas vertientes. Y señala en el documento que hay una parte que es importante conocer, que a lo mejor es un poco teórica y muchos de ustedes incluso no conocieron esos materiales. Los compañeros que vienen del Partido Comunista, por ejemplo, tenían su órgano teórico, que era Historia de Sociedad, y ahí debatían cuál debería ser la postura que tenía que tener el partido. Los trotskistas tenían su revista Coyoacán y debatían sobre el carácter de la revolución. La izquierda revolucionaria tenía su documento, su órgano teórico que se llamaba Cuadernos Políticos. Había una revista fundamental que después es la que alimentó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que era la revista Estrategia. Pero además en todos los estados había expresiones locales. En Chihuahua, en Martillo, aquí los compañeros cívicos tenían su revista Patria Nueva. En fin, la izquierda debatía y tenía propuestas programáticas y programáticas. Cuando nace el partido, todo este debate, lo comentaba hace rato con Sebastián, a raíz de que el compañero Efraín Bermúdez está en el hospital de cancerología en Acapulco, le decía yo, antes había debate, debatíamos, quizá en exceso, y quizá caíamos en poner por delante la confrontación contra aquel compañero que era compañero de izquierda, pero era tal nuestro sectarismo que nos desgastábamos en esa lucha. Hoy eso se ha perdido, y los debates que se viven haciendo del partido es cuántos votos traes, cuántos delegados tienes. Y se ha perdido efectivamente esa propuesta de qué partido queremos, a qué propuesta tenemos. Después se hace una reflexión en el documento en que todo el mundo dice sí, el PRI compró la presidencia, pero yo sostengo que cuando se compra la presidencia es que alguien la vende. Y si la población no tenía en su seno alojado la propuesta del partido, si la población no tenía en su cabeza alojado la propuesta problemática del partido, eso se va a repetir una y otra vez, porque efectivamente los medios están definiendo quiénes que gobiernan. Hablamos de los poderes fácticos y los tenemos muy claros, son los medios, es el crimen organizado, los que están gobernando este país y que lo hacen marchar en una perspectiva que el partido dice que no queremos, pero no decimos qué es lo que queremos. Creo que es en ese orden de cosas, señalo 3 o 4 cosas que deberían ser directrices. Quiero hacer un reconocimiento. El otro día los rectores de las interculturales nos juntamos con todas las fracciones del Congreso y el compañero Sebastián les hizo la propuesta a todos los partidos de que efectivamente hicieran realidad lo que es la recomendación de la UNESCO de que se destine el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, porque en este país nunca llega ni al 6%. Y si decimos que la educación es lo más importante para cambiar las cosas en este país, se tiene que haber congruencia y tiene que haber recursos que permitan que efectivamente se remonte un elemento que tenemos hoy central. Los grupos más importantes del DAF, los grupos más numerosos, son los jóvenes que van de 15 a 20 años y de 20 a 25. Y son los grupos menor atendidos en materia de cobertura educativa. Se requiere cambiar el país poniendo énfasis en la educación. Pero también tenemos que atender por lo menos 2 o 3 elementos que son claves. Creo que el documento tendría que reformularse para hacer propuestas más específicas. Tenemos que cambiar esa ley minera. Esa ley minera establece que por cada
hectárea que explote una compañía solo tiene que pagar de 5 a 100 pesos y las concesiones se dan hasta por 50 años. El año antepasado, las empresas extranjeras invirtieron 3,000 millones de dólares y se llevaron 14,000 millones de dólares de ganancia. Este año, no tengo el dato de cuánto invirtieron, pero este año se están llevando 17,000 millones de dólares en ganancias. Entonces se está entregando la soberanía al capital extranjero, y creo que eso es materia de nuestros diputados. A lo que me refiero es que el partido debe formularle propuestas a los diputados para que puedan ser la expresión de lo que el partido propone para la nación. Y finalmente, el documento aborda un elemento central. Efectivamente, tenemos que ir haciendo un seguimiento de cómo ha sido el comportamiento electoral distrito por distrito, y nos vamos a encontrar con que muchos distritos en este año tuvimos incluso menor votación que la que tuvimos en el 2006. Eso significa que no se ha hecho un trabajo de afiliación, de formación de comités de base y de educación política. Entonces hay que retomar la afiliación, hay que retomar la formación de comités de base y hay que retomar la formación política. Pero ¿de qué formación política estamos hablando? No estamos hablando de la formación lideresca, estamos hablando de que hoy nuestros comités de base deben estar discutiendo cuáles son los grandes problemas de la nación, los grandes problemas del Estado, los grandes problemas de su comunidad, y ser los voceros de esa propuesta que debemos hacer llegar a la conciencia de cada habitante. Finalmente, el tema de la formación de Morena, yo creo que es de la mayor importancia, porque lo que no puede ser es que dentro de 3 años los 4 partidos de izquierda se estén disputando la votación del 30 y tantos % que representamos en esta elección pasada. Si no remontamos eso y si no se trabaja por la unidad de la izquierda, lo que va a pasar definitivamente es que la izquierda se va a ir fragmentando, se va a ir enfrentando entre sí, se va a ir disputando el electorado progresista, y vamos a ir cada vez siendo menos fuerza política en este país. Entonces, si queremos efectivamente lograr la transformación, tenemos que poner énfasis en que debemos ser un partido fuerte, que pues sea capaz efectivamente no solo de llamar a la unidad, sino de construir la unidad. Gracias.